Bien, amados, les saludo en el nombre, una vez más, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos ayude en este nuevo vídeo que Él nos concede. Y quisiera compartir con ustedes en esta ocasión, yo diría el más importante versículo del Apocalipsis, del libro de la revelación de Jesucristo, al menos en este tiempo. El capítulo 8, versículo 1 del libro del Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, donde dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Voy a volver a leer eso. Dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Que Dios bendiga su palabra. Ahora, yo digo que ese versículo, ese capítulo 8 y el versículo 1, para nosotros en este minuto, en este momento, es el más importante, aunque toda la revelación del Apocalipsis es importante, porque Apocalipsis significa quitando el velo. Y si hacemos un pequeño repaso, digamos, ¿cierto? Es la revelación que Dios le dio a Juan por medio de su ángel. Y eso lo hemos hablado en otros vídeos, ya, de que la revelación de Jesucristo Dios se la dio al séptimo ángel. Y el séptimo ángel es el séptimo mensajero a la última edad de la iglesia. Y en los días de la voz de este séptimo ángel, de acuerdo a Apocalipsis 10:7, el misterio de Dios, el misterio que estaba escondido en las páginas de la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, sería revelado. Entonces, por eso digo que todos los 7 sellos del Apocalipsis son importantes, ¿ya? Todos, porque todos esos 7 sellos son la palabra de Dios, y Cristo es la palabra, Él es el verbo, la palabra de vida. Entonces, amados, pero haciendo una pequeña relación, una pequeña síntesis, el capítulo 1 de Jesucristo, del libro del Apocalipsis, es justamente eso, digamos, habla sobre la revelación de Jesucristo que fue dada a Juan por medio de este ángel. Y recordemos que al final del libro del Apocalipsis, Juan se confunde y se postra a los pies del ángel para adorarle, porque pensó que era Jesucristo. Y vamos a entender por qué Juan se confunde, ¿ya? Porque en el séptimo ángel mensajero, la verdad que estaba velado el Hijo del Hombre. Lucas 17:30. En el tiempo del fin, antes de Dios quemar este mundo, antes que este mundo sea quemado por el fuego atómico, el fuego nuclear, Él mismo desciende en carne humana, el Hijo del Hombre, velado en el Hijo de un hombre. ¿Y para qué desciende Él? ¿Ya? Para que a través de la revelación del Hijo del Hombre, a través de la manifestación de la revelación del Hijo del Hombre, se una la cabeza, que es Cristo, al cuerpo, y la cabeza y el cuerpo lleguen a ser uno. Y eso es para estar listos nosotros para el rapto, de irnos a la cena de la boda del Cordero. Bueno, entonces Juan se postró a los pies del ángel para adorarle, pero el ángel le dijo: Juan, mira, no lo hagas. Yo soy un consiervo tuyo junto con los profetas. Es decir, el ángel le estaba diciendo: mira, Juan, yo soy solamente una piel, yo soy solamente un velo de carne, ya que está velando al Dios Todopoderoso, porque Él es la palabra. Y la palabra está siendo revelada, ya como lo vamos a ver ahora en este pequeño vídeo. Entonces, amados hermanos, eso es el capítulo 1 del libro del Apocalipsis, y el capítulo 2 es el mensaje a las 7 iglesias, y nos recordamos que las 7 iglesias del Señor Jesucristo son los 7 cuernos del Cordero de Apocalipsis 10,
Y allí hay 7 mensajeros que son los 7 ojos del Cordero, que son los 7 espíritus de Dios. Ustedes estudien bien eso y véanlo y se van a dar cuenta que los 7 ojos, los 7 videntes, son los 7 espíritus de Dios enviados por sobre toda, por toda la tierra. Y esos 7 espíritus eran 7 mensajeros que reflejaron a Dios, Fueron 7 voces de las 7 edades de la iglesia, porque el Espíritu Santo habló a través de ellos. Y fueron 7 voces en estas 7 edades de la iglesia que trajeron la revelación de Jesucristo. Y esas 7 voces en la iglesia primitiva eran una sola voz, y era la fe original que una vez fue dada a los santos. Pero ahora vamos a ver que en Apocalipsis 10, versículos 3 y 4, hay 7 truenos que cuando el Señor Jesucristo, lo vamos a ver con más calma, cuando el Señor Jesucristo desciende ya del cielo, ¿cierto?, en su venida secreta, y pone un pie sobre el mar, el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, Él clama a gran voz y ruge como cuando ruge un león, y 7 truenos emitieron sus voces. Estas voces de las 7 edades de la iglesia se dieron a conocer, emitieron, dijeron algo, ¿cierto? Y a Juan se le fue prohibido escribir las cosas que esos 7 truenos dijeron. Entonces eso es muy importante, porque esas 7 voces de truenos se convierten hoy en día, a través de la revelación, en una sola voz, y esa voz va a estar en la novia de Jesucristo. Y vamos a ver, aunque usted dirá que es algo, una locura, vamos a ver que está relacionado con la segunda venida del Señor, y esa es la voz de arcángel, que está en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 en adelante. Entonces, el capítulo 2 y el capítulo 3 son las 7 edades de la iglesia. Las 7 edades de la iglesia, en las 7 edades de la iglesia, el Señor tuvo 7 mensajeros. 7 mensajeros que trajeron la palabra ordenada de Dios para la edad. Pero cada mensaje trajo una virtud de la naturaleza divina. Y si ustedes estudian cuál es la naturaleza divina que perdió Adán en el principio y que es restaurada en el tiempo del fin por el mensaje del séptimo ángel o de Malaquías 4 o del Elías prometido para este tiempo, nos vamos a dar cuenta, de que ese mensaje, trae la fe original, la fe que una vez fue dada a los santos, y que esas 7 voces son las 7 virtudes, ¿cierto?, de el capítulo 1 de Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 4 al 8 creo que es, donde hay 7 virtudes. Pero cada edad reveló una virtud de la naturaleza divina, repito, que Adán perdió en la caída, pero que Cristo la restauró en el Calvario, que fue, esa naturaleza divina fue repartida en 7 edades de la iglesia, pero que en el tiempo del fin Dios iba a formar al creyente, a los verdaderos creyentes, los iba a formar, así como trajo las 7 edades de la iglesia, a través de esos 7 mensajes, Dios iba a formar al creyente en el tiempo del fin para unirlo y para llegar, para que el creyente, el verdadero creyente, llegase a ser uno con él. ¿No se acuerdan, amados? Recuerden, amados, que en San Juan capítulo 17, el Señor Jesucristo dijo: Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. En ese mismo capítulo, el Señor Jesús dijo: Padre, no te ruego por el mundo, sino te ruego por los que me diste, porque tuyos son. Y le dijo: Padre, y la gloria que tú me diste ante la fundación del mundo, yo se las he dado a ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que este glorioso mensaje del tiempo del fin, que trae
la unión de la cabeza, que es Cristo, la piedra de corona, la cabeza, la unión de la cabeza al cuerpo, es para que el cuerpo manifieste la gloria de Dios, que lo vamos a estar viendo si Dios lo permite. Porque yo quiero ser guiado por el Espíritu del Señor. Es decir, no pensar con mi propia mente, hermano, sino que el Señor fluya, dejar que Dios fluya libremente. Que Él tome ciertos versículos de la Biblia y Él los exprese, o que Él tome los versículos y el pensamiento de su mente y lo exprese. Eso es, yo solamente me presto como un vaso, como un velo para que Dios pueda expresarse, porque Dios quiere expresarse a través suyo y a través mío con libertad, libremente. Entonces, estas 7 edades de la iglesia son, fíjense por sus nombres, Éfeso, que significa descansado y apuntado, y eso fue porque la segunda edad de los efesianos de Éfeso, ¿cierto? Allá en la iglesia primitiva, ellos dejaron su primer amor y se pusieron a descansar. Entonces, y el Espíritu Santo los reconvino, los reprendió y le dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. El candelero es el mensaje, es la palabra. Entonces, amados hermanos, esa primera edad, la segunda parte de esa edad de Éfeso, que significa descansado y apuntado, donde ellos se relajaron y se pusieron a descansar, ¿verdad? Y no hicieron las primeras obras. Entonces, Éfeso significa eso, ¿ya? Y la primera virtud de esa edad era la fe de Jesucristo. Y ellos hicieron las obras de Jesucristo, por supuesto, porque esa primera edad, hermanos, escribieron un libro de los hechos. Los hechos no de ellos mismos, no eran los hechos de los apóstoles. Eran los hechos del Espíritu Santo que estaba morando en ellos. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo en los apóstoles, en la iglesia primitiva? ¿Qué hizo el Señor con la fe que le dio una vez a los santos, que está ahí en el libro de Judas? Entonces ellos echaron fuera a los diablos, porque está escrito en Marcos 16, ¿verdad? Que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosa mortífera no les dañará, quitarán serpientes y sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Y eso es lo que hicieron los creyentes allá en la primera edad y que escribieron un libro de los hechos del Espíritu Santo en ellos. Entonces, ¿qué hicieron los santos de la primera edad? Ellos hablaron en lenguas, ellos profetizaron, ellos echaron fuera demonios, ellos quitaron serpientes, ellos pusieron las manos sobre los enfermos y estos sanaban. Entonces eso es maravilla. Ellos levantaron a los muertos. Ellos no decían tener nada suyo propio, sino que todas las cosas que tenían, las tenían en común. Entonces eso era, hermano. Bueno, y la segunda edad, Esmirna. Ahí cuando en Esmirna, que significa el nombre, fíjese, significa amargura. ¿Y por qué entró la amargura? Porque entró ese espíritu, había un espíritu nicolaíta, que vamos a ver que más adelante es coronado ese espíritu nicolaíta, ¿ya? Y ese espíritu nicolaíta significa el hombre queriendo tomar dominio sobre el hombre queriendo tener ascendencia. Era un espíritu que se metía, ¿cierto?, en el hombre para que el hombre subyugara al hombre. Y eso es lo que significa nicolaíta. Nicolaíta significa tomar autoridad o dominio sobre el laico, ¿ya? Y eso es lo que hacen las jerarquías. Las jerarquías, cuando un hombre toma dominio sobre otro hombre, que Dios aborrece eso, porque ante los ojos de Dios todos los hombres somos iguales, no hay uno mayor u otro menor, somos todos iguales, redimidos por la sangre de Jesucristo, pero el diablo tiene otra idea. Y ese espíritu nicolaíta vino del diablo y se metió, ¿cierto?, en esa iglesia en la segunda edad y trajo la amargura de Esmirna, ya, donde esa iglesia entonces perdió la virtud. Pero la virtud de esa iglesia de la segunda edad era virtud, poder para servicio.
Entonces, pero vino este espíritu, cierto, nicolaíta, y echó a perder eso de la virtud de la iglesia, porque se metió este espíritu nicolaíta, ¿verdad? Y la tercera edad entonces se llamó la primera Éfeso, la segunda Esmirna o amargura, y la tercera Pérgamo, que significa completamente casado. Y eso fue cuando Constantino unió la iglesia con el Estado. Y es lo mismo que el diablo ha hecho hoy en día, porque hoy en día, a través de las personerías jurídicas, los pastores han unido nuevamente la iglesia con el Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado rigiendo u ordenando, tomando ascendencia o dominio sobre la iglesia de Jesucristo? ¿Qué sabe el mundo pagano, ya el mundo impío o el mundo sin Dios, sin la revelación divina? ¿Qué tiene que dictar las directrices de la iglesia? Entonces más bien eso es que el espíritu nicolaíta en estos pastores, ellos quieren ser algo, ser alguien, y entonces el Estado les da un título de obispo, de cardenal o de papa y cosas así, ¿ve usted? Entonces, bueno, eso es. Entonces, bueno, la tercera edad se llamó, el Espíritu estaba anticipando esto de la unión de la iglesia con el Estado, cosa que Dios aborrece, porque Él, Jesucristo, es la cabeza de la iglesia y Él es el que la dirige, no un Estado. Bueno, quizás en algún momento vamos a hablar con más profundidad sobre eso. Pero Pérgamo significa completamente casado, y eso fue cuando la iglesia fue unida con el Estado, y eso lo hizo Constantino, porque Constantino hizo la primera organización, ¿ya? Donde se pusieron un nombre, ¿ya? Un nombre, y se pusieron Iglesia Católica Romana, ¿ve? Bueno, y eso es. Y la cuarta edad de la iglesia significa Tiatira, y Tiatira significa mujer dominante. Y esa mujer, porque en la Biblia mujer es una iglesia, y esa Tiatira, esa mujer dominante, esa Jezabel, dominó más de 1000 y tantos años en la edad del oscurantismo, y ella asesinó a los santos, los purgó, según ella, en el martirologio, ya entre comillas el martirologio de esta iglesia, los purgó porque ellos no comulgaban con los dogmas de Tiatira, de la mujer dominante. Ellos, los que fueron asesinados, estos mártires cristianos, no aceptaron esos dogmas, esos credos, y entonces Tiatira, la mujer dominante, en todo este periodo del oscurantismo, a través de esta Inquisición, ¿cierto? Estos santos de Dios fueron purgados. Fueron 68 millones de cristianos, según el martirologio que está disponible ya para estudiarlo. Entonces, amados hermanos, esa fue Tiatira, pero después vino Sardis, y Sardis fue la edad de los escapados, porque el nombre Sardis significa los escapados. Y el mensajero a Sardis fue Martín Lutero. El ángel o el mensajero a la edad de Sardis fue el quinto ángel o el quinto mensajero, bueno, eso sí, entonces que él levantó el estandarte de la palabra y dijo: el justo por la fe vivirá. Y eso combatió la enseñanza de Tiatira de aquella época, y que la sigue manteniendo hasta ahora, que la salvación es por obra, cuando la salvación es por gracia, es por medio de la fe, y esta fe viene por gracia, porque es un don de Dios. Entonces, pero hasta el día de hoy, Tiatira, esta mujer dominante, esta Jezabel, sostiene que la salvación se compra. En el año 1520, cuando Dios levantó a Lutero, recordemos que en ese tiempo estaba el problema de las indulgencias. Y las indulgencias era un papelito, digamos, con el timbre de Roma, ¿cierto?, para el perdón de los pecados, donde aquel que compraba esos papeles, ¿cierto?, esos indultos, compraba el perdón de sus pecados, y no solamente podía comprar el perdón de los pecados pasados, sino también estaban vendiendo el perdón de los pecados futuros.
porque León X estaba juntando dinero para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, y aquel dominico, si no estoy equivocado, Testel, él estaba pregonando eso y decía: tan pronto como tu dinero cae en el cepillo, en el cofre, el alma de tu pariente al cual tú amas vuela del purgatorio y es libre del purgatorio. Bueno, eso es una enseñanza. El purgatorio es un lugar intermedio entre la tierra y el cielo, y ese es el significado de la triple corona. La triple corona papal, déjeme decirlo, significa que el que se la ciñe tiene jurisdicción sobre la tierra, pero también sobre ese lugar intermedio que es el purgatorio, y también sobre el cielo, ¿ya? Lo cual eso francamente es antiescritural y es inaceptable, hermano. Entonces, bendito sea el Señor. Eso fue Sardis, y Sardis fue la edad de los escapados, y fue el año 1520 cuando Dios levantó al quinto ángel mensajero, que fue Martín Lutero. Y Lutero protestó esa cosa de las indulgencias, y protestó esa cosa de la salvación por las obras, y más bien levantó, como decía recién, el estandarte de la palabra de Dios, que dice que el justo por la fe vivirá. Porque tú, hermano, hermana, no puedes comprar la salvación. La salvación es un don de Dios, es gratuito. Y vamos a ver que una de las cosas que revela este libro del Apocalipsis es que el primer favor que Dios nos hizo fue por gracia. Y esa gracia fue que el Señor puso nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios escribió ese libro, y en ese libro puso nuestros nombres, escribió los nombres de los miembros de su cuerpo, que serían expresados a través de las 7 edades de la iglesia. Pero en las 7 edades de la iglesia ellos no conocieron este misterio, pero en los días de la voz del séptimo ángel, el misterio de Dios sería consumado, como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Y nosotros, por la gracia del Señor, vivimos en estos días, en los días en que Dios envió al séptimo ángel o a la séptima de la iglesia con el mensaje que revelaría el misterio de Dios y convertiría nuestros corazones a la fe de los padres de Pentecostés. Es decir, ese mensaje del séptimo ángel restauraría la fe original apostólica. Y vamos a ver por qué es eso. Entonces, amados hermanos, el mensaje a Sardis ya lo entendemos, y después viene la sexta edad de la iglesia, el mensaje a Filadelfia, que significa el amor entre los hermanos. Y el mensajero a Filadelfia fue Juan Wesley, y Juan Wesley predicó la doctrina de la santidad, pues sin santidad nadie verá al Señor. Y luego vino la edad pentecostal, ¿cierto? O la edad de la Odisea, que significa la Odisea, el derecho de las gentes, y lo podemos ver por todo el mundo como esta es una edad donde el hombre proclama sus derechos, los derechos de la gente, los derechos del matrimonio igualitario, los derechos aquí, los derechos humanos, y eso digamos es mera política, mera política, se ha constituido en una mera política. Entonces, porque esta edad se llama la Odisea, los derechos de la gente. Pero para los hermanos que estamos en el mensaje, en el cuadro de la pirámide, ¿cierto? Donde están las 7 edades de la iglesia, y la piedra de corona, una piedra en forma de corona, ¿ya? Que es la principal piedra del ángulo. La escritura el apóstol Pedro dijo: esta piedra que rechazaron los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y voy a citarlo de esta forma: y es cosa preciosa ante nuestros ojos, pues la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y esa piedra de corona es la piedra que Juan vio, que fue cortada de una montaña, no con mano humana. Y esa piedra fue la que hirió los pies de la imagen
que esa imagen que vio Nabucodonosor allá en el libro de Daniel, ¿cierto?, era la imagen de los 4 reinos que vendrían desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. Es decir, los imperios, el imperio babilónico, el imperio medo-persa después el imperio macedónico de Alejandro Magno, el hijo de Filipo II, y el 4º imperio que nunca murió, que es el imperio romano, que fue dividido, ¿cierto?, en el imperio de Oriente y Occidente el año 400 y tanto, pero que ha subsistido hasta nuestros días. Y hoy día el mundo está bajo la influencia de este 4º imperio, bajo el líder o la cabeza de este imperio romano, entre comillas, velado tras un manto púrpura o escarlata religioso. Eso es. Entonces, bueno, eso se llama, entonces esta última edad se llama la edad de la Odisea, pero entre la Odisea, esto para los hermanos, y la piedra de corona hay un espacio. Y ese espacio, digamos, ustedes estudienlo, amados hermanos, la verdad que es, Dios nos está llamando a ese espacio, que es el espacio, yo diría, es una edad, la edad de la palabra. Porque el verdadero creyente, si vamos a hablar del 7º sello, ya cuando recibe la revelación del 7º sello, ya el tiempo se acaba, amados hermanos. El tiempo no será más. El ángel fuerte jura en Apocalipsis capítulo 10, versículo 6, él levanta su mano, el Señor Jesucristo levanta su mano y jura por todo lo que está en el cielo, por el cielo y las cosas que están en él, y él jura por la tierra y las cosas que están en ella, y por el mar y las cosas que están en él. Escuchen bien, que el tiempo no sería más. Y entonces en ese pequeño espacio entre la Odisea, esto para los hermanos del mensaje, entre ese pequeño espacio que hay entre la Odisea y la piedra de corona, es esta edad de la palabra a la cual los creyentes hemos sido llamados, ¿ya?, para entender este misterio y para fusionarnos con el misterio, porque el tiempo no sería más. Esta es la edad eterna de la cual fue profetizada, que este mensaje de enseñanza, dijo el hermano Branham, ¿cierto?, estaba hablando a través del mensaje de la estatura de un varón perfecto. Este mensaje de enseñanza ayuda ya al redimido por la sangre de Jesucristo, ya, que estará en aquella edad eterna al fin de los sellos. Al fin de la apertura de los sellos se abre la edad eterna, amados, donde el verdadero creyente entra, ya entra. Bendito sea el Señor. Quizá a ver cómo Dios nos dirige para poder explicar estas cosas. Entonces, estamos en la 7ª edad y eso es lo que se llama la edad de la Odisea o la edad del derecho de la gente. Entonces, haciendo un repaso pequeño, disculpen, 7 edades de la iglesia, 7 mensajeros. El primer mensajero a la primera edad fue Pablo, el segundo mensajero a Esmirna fue Ireneo, el tercero fue a Pérgamo, Martín, el cuarto a Tiatira, la mujer dominante, fue Colombo, el quinto fue el más conocido de todos, ¿cierto?, Martín Lutero, el sexto fue Juan Wesley, y el 7º ángel mensajero, hermanos amados, ese fue William Marion Branham, cuyo mensaje, escuchen bien esto, es conocido por todos los líderes religiosos del mundo. No hay líder que no conozca el mensaje de William Marion Branham. Mensajes que han sido puestos en libros, en folletos. Hay más de 1100 mensajes, ¿ya? Y están las 70 semanas de Daniel, que es un libro. Están también las 7 edades de la iglesia, que están en un formato de libro. Está también la revelación de los 7 sellos, que está en un libro. Y así hay varios libros, hermanos, y hay varios folletos y hay varios mensajes que ustedes pueden escuchar este mensaje. Y hay líderes religiosos que atacan este mensaje sin conocerlo.
porque no lo conocen. Y por prestigio, porque esa es la verdad, por prestigio, por no perder su prestigio, no les conviene conocer el mensaje, ni menos proclamarlo, porque el mensaje es contrario a sus enseñanzas denominacionales. Es absolutamente contrario a la organización y a las denominaciones traídas por el espíritu del anticristo. Basta ver esos 4 caballos del Apocalipsis, amados hermanos. ¿Qué significa el caballo blanco? El significado del caballo rojo, el significado del caballo, usted sabe, negro, y el significado del caballo amarillo. Eran 4 poderes del anticristo, que esos caballos recorrieron estas 7 edades de la iglesia. Y hoy día el jinete era uno solo, el anticristo, era el diablo, cabalgando esos poderes. El poder blanco personificando al cristianismo. El poder rojo matando con su espada a través de lo que fue la Inquisición por más de 1000 y tantos años. Y la última matanza fue en Irlanda. Después jineteando también el caballo negro cuando empezó a vender la salvación, ¿cierto? Empezó a vender la salvación y a cobrar por las misas, a cobrar por los matrimonios y por todo empezó a cobrar, ¿ya? Y se hizo de las riquezas de la tierra. Por eso que ella, Tiatira, es una mujer, es una iglesia rica que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Véalo usted en Apocalipsis capítulo 17. Y es la ciudad que gobierna a los reyes de la tierra. Todos los reyes, los presidentes, cuando salen electos, al poco rato, al poco tiempo, están en esa ciudad rindiéndole honores, ¿cierto?, al líder de esta iglesia. ¿Cierto? Véalo usted, no importa el color político que tengan ellos, si es rojo, verde, amarillo, ellos de todas maneras van a esa gran ciudad vestida de piedras preciosas y de perlas que reina sobre los reyes de la tierra, y esos presidentes le rinden sus honores, ¿ya? Y se rinden a ella, porque ella es la que maneja el destino político de la tierra hasta ahora, porque la Biblia dice que Dios le dio, su potestad sobre la tierra, sobre su reino, entre comillas, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Pero ya viene el cumplimiento de la palabra de Dios y Dios va a juzgar a la gran ramera y a la bestia que la trae, ¿cierto? La cual tiene 7 cabezas y 7 cuernos. Esas 7 cabezas o esos 7 montes son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y esos cuernos son 7 reyes, dice la Escritura. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero estamos hablando del Apocalipsis, queridos hermanos, porque queremos llegar al 7º sello. Entonces, amados, se dan cuenta, el libro del Apocalipsis revela todas estas cosas, revela 7 edades de la iglesia, revela cuáles fueron esos 7 espíritus de Dios, esos 7 mensajeros, revela esos 7 mensajes, pero también revela cuando el Cordero empieza a abrir los 7 sellos, ya que está en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, ahí también es revelado las 4 bestias, los 4 seres vivientes. Y esos 4 seres vivientes eran, digamos, usted sabe, los guardianes del trono de Dios, los guardianes del Evangelio, ya que fueron representados por el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Marcos, el león, Lucas, Mateo, Marcos, Mateo el león, ¿cierto? Representó el león de la tribu de Judá. Marcos representó el espíritu de buey o de sacrificio, ya sacrificio, que es el espíritu de sacrificio, la unción de la edad en el tiempo de la Inquisición, en el tiempo del circo de los romanos, era ese espíritu de buey, de sacrificio que estaba en los cristianos, que ellos entregaban sus vidas con todo su corazón a Cristo, y ellos eran asesinados en las arenas del circo romano o en la estaca, prendiéndoles fuego. Ellos daban su vida gustosamente,
¿ve? Y entonces después vino esa unción, esa tercera unción, que era la unción de rostro cara de hombre, que era el espíritu de sabiduría, ¿cierto? En esos creyentes, en Lutero. Fíjese usted qué tremendos reformadores eran esos hombres, cómo hablaban y cómo la sabiduría y la astucia del hombre estaba en la escena, ¿ve usted? Entonces ese espíritu, el espíritu del tercer ser viviente, rostro cara de hombre, estaba en Lutero. Esa era la unción de la edad de Sardis y también de la edad de Filadelfia, porque ahí aquí estaban, ¿cierto? Vino Lutero, vino Finney, vino Knox, vino Calvino, y ellos estaban bajo la unción de ese tercer ser viviente, que estaban estos seres vivientes vigilando el mover o la obra del anticristo. Y la cuarta unción es la unción de águila, y el águila representa en la Biblia a un profeta, hermanos, porque el águila es el ave, ve, que se desprende de la tierra. Los cuatro seres vivientes eran seres, por así decirlo, cuya unción estaba en la tierra: la unción de león, la unción de buey y la unción de rostro cara de hombre, digamos, sobre la tierra, ¿ve? Pero el águila se eleva de la tierra, el águila va a las alturas, a presiones insondables arriba, ¿cierto? Y mira la tierra y todo lo que sucede desde una altura superior, diría yo, desde la altura de la revelación de Jesucristo. Entonces nosotros estamos en la edad de águila. Por eso Jesucristo dijo: donde estuviere el cuerpo muerto, el cuerpo es la palabra, allí se juntarán las águilas. Los falsos ungidos se han esforzado en pervertir esa escritura y decir: allí se juntarán los buitres. No, amados hermanos, allí se juntarán las águilas, porque Dios, la Biblia revela que Dios se identifica con dos animalitos, como el león primero, el león de la tribu de Judá, pero también Dios se identifica con esa águila, que dice en la Biblia un águila de muchos colores. Y los hijos de Dios, Dios también los llama águilas, porque son los únicos capaces de subir a las alturas, de salir de la tierra, de la atmósfera de la Odisea, la atmósfera terrena, y de subir a las alturas de las promesas del Señor. Vamos a ver eso. Entonces, eso es lo que significan los sellos, hermano. El primer sello, ve, el primer caballo, el caballo blanco, jineteado por el anticristo, personificando el evangelio, personificando a Cristo, a través de una iglesia o por medio de una iglesia que personifica la verdad. Eso es. El segundo caballo, el caballo rojo, matando a todo aquel que se le opone, porque el jinete del primer caballo se cambió de caballo simplemente y empezó a jinetear las edades, matando, ¿ve?, a través de toda esta edad oscura a todo aquel que se oponía a sus dogmas. Y el tercer jinete se cambia el caballo rojo luego que mató con su espada, esa espada, cuando unió la iglesia con el Estado, ¿ve? Y luego ahora se monta el caballo negro y empieza a vender la salvación, las indulgencias, los perdones, etc. Y luego ahora en el último tiempo cambia, se baja el caballo negro y se monta en el caballo amarillo. Y cuidado, amados hermanos, el caballo amarillo, el Señor ya, ¿quién está vigilando el caballo amarillo? El águila. Esa águila, ese profeta, lo mira cara a cara y lo denuncia y lo expone y lo revela. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que hemos recibido nosotros, la revelación de quién es ese jinete del caballo amarillo, cuyo nombre en las edades anteriores no es dado a conocer, pero ahora el Espíritu dice que su nombre es muerte y que el infierno y el Hades le sigue. Y entonces esa unción del cuarto caballo, el caballo amarillo, fíjese que son colores mezclados, porque los colores de los caballos anteriores que lo antecedieron forman este color amarillo de muerte, y entonces, y el que jinetea este caballo a este último poder, fíjese, porque los caballos son poderes, a esta última bestia, a este último poder, es la bestia de Apocalipsis capítulo 13,
en quien, amados hermanos, se encarna el mismísimo Satanás. Y Satanás a la bestia, este último líder mundial, le da su autoridad. No es menor, estoy como leyendo Apocalipsis capítulo 13. Le da su autoridad y le da su trono. ¿A quién? A la bestia, a ese último líder mundial, para que la bestia mate a todo aquel que se le oponga. Por eso que viene una gran tribulación, hermano, como nunca ha habido sobre la tierra ni la habrá. Estoy leyendo en Daniel capítulo 12. Pero no se olviden que en este tiempo Dios le dijo a Miguel, tú te levantarás en ese tiempo, y todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida serán llamados, serán despertados. Entonces hay algo muy grande, vamos a llegar a eso, porque estamos en el capítulo 6. Entonces, amados hermanos, eso es la apertura de los sellos. La apertura de los sellos no es otra cosa que la identificación, los primeros 4 sellos, del anticristo y su cabalgada por las edades de la iglesia. Por eso digo, amados hermanos, ustedes que están organizados con personería jurídica, ustedes no entienden esos caballos del Apocalipsis. Por más que reclamen entenderlos, el Espíritu Santo los va a condenar a ustedes, porque ustedes no han entendido la revelación. ¿Por qué? Porque la marca del anticristo, ¿qué hizo el anticristo? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la marca del anticristo? Es organizar a la iglesia. Jesús nunca organizó a la iglesia y nunca va a organizar a su iglesia de una forma humana. No es así. Jamás le va a poner un nombre denominacional. Jamás un verdadero creyente va a redactar credos y estatutos y va a hacer dogmas hechos por el hombre. ¿Para qué? Para levantarse él mismo, para hacerse algo. No. Los verdaderos creyentes no son nicolaitas, hermanos. El verdadero creyente no tiene ese espíritu nicolaíta, menos la doctrina nicolaíta, menos la doctrina de Balaam, que es sustitución, y menos las enseñanzas de esa falsa mujer que se dice profetiza, Jezabel, que es la gran ramera, que reina sobre los reyes de la tierra, Apocalipsis capítulo 17. Estamos hablando del libro de Apocalipsis, hermano. Estamos hablando de la revelación de todo este libro. Bendito sea el Señor, que ha sido abierto y ha sido revelado. Entonces, amados, eso es los 4 caballos del Apocalipsis, estos 4 poderes y su jinete. La revelación de esto descubre a Satanás y la revelación nos da autoridad sobre el diablo. Ve usted, el diablo no nos puede engañar, no puede engañar a la novia. Procurarán, dijo el Señor en Mateo 24, que estos falsos ungidos, porque son falsos ungidos, procurarían engañar, si fuere posible, a los mismos elegidos, a los mismos escogidos. Pero déjame decir algo, ningún escogido de Dios que tiene su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero puede ser engañado. Imposible. Hermano, si tu nombre, hermana, si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero y que Cristo Jesús lo escribió y lo puso antes de la fundación del mundo, tu nombre en el libro de la vida del Cordero, tú no puedes ser engañado. ¿Por qué? Nos vamos a dar cuenta por qué no puedes ser engañado. Porque esos nombres en el libro son la palabra. Vamos a llegar. Entonces, eso es lo que revelan cuando el Cordero abre los sellos. Estos 4 poderes del anticristo, estos 4 caballos que él cabalga, siendo el jinete uno solo, el diablo, Satanás. Cierto que en este último día está cabalgando, estoy repitiendo, está cabalgando el caballo amarillo, que es muerte. Recuerden que la última plaga que cayó en Egipto, ¿cuál fue? La muerte del primogénito. Y sobre todo hogar, sobre todo dintel, donde no estuviera la sangre del cordero aplicada, el ángel de la muerte entraría a aquella casa en aquella noche. Estoy citando Éxodo capítulo 12, versículo 12. Porque Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Entonces, la última plaga que cayó en Egipto fue la muerte sobre todo primogénito, en toda casa
donde no estuviere la sangre de ese cordero que ellos tenían que haberse comido previamente y no dejar nada de ese cordero, y la sangre de ese cordero aplicarla sobre los postes del dintel de las casas donde ellos estuvieran. Eso fue la última plaga. Y la última plaga, hermano, que cae sobre esta tierra es muerte espiritual. Y eso es lo que trae este jinete del caballo amarillo. Es muerte espiritual sobre todo aquellos que reciben su marca. La marca de la bestia en la frente, o el número de su nombre, o la marca de la bestia en la mano derecha, que significa ser la voluntad de este sistema conglomerado del anticristo que está uniendo a todas las iglesias para hacer una sola iglesia universal donde da lugar y cabida a todas las religiones de la tierra: religión budista, religión sintoísta, religión islámica, religión no sé, de India, de la adoración a Krishna, de la adoración a, no sé, a todas esas deidades. A este último líder mundial no le interesa eso, no le interesa lo que ellos crean, lo que le interesa es reinar sobre todos los reyes de la tierra y sobre toda la tierra. ¿Por qué? Porque en él está encarnado Satanás. Y Satanás siempre buscó ser adorado. Y Satanás se propuso en sí mismo tener una iglesia más grande, mayor, con mayor lumbre, o no sé, yo diría con mayor belleza, porque Satanás busca la belleza, ¿ve? Con mayor belleza que la iglesia de Jesucristo, una iglesia más grande. Y él lo logra en el tiempo del fin, porque la Biblia dice que todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, adoraron a la bestia y a su imagen también. Entonces todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es muy tremendo. Por eso, hermano, dale gracias a Dios si tu nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, porque tú no puedes ser engañado. Y el Señor en estos últimos días, en el capítulo 5 de Apocalipsis, Él ha descendido como el Hijo del Hombre, bendito sea el Señor, como el Hijo del Hombre, velándose en el Hijo de un hombre. ¿Para qué? Para tomar ese libro, estoy pensando en Apocalipsis capítulo 5, para tomar ese libro que estaba en las manos del que estaba sentado en el trono. Ahí le hace el capítulo 4 Apocalipsis, porque cuando Juan sube arriba, oyó la voz que le dijo, Juan sube acá, él inmediatamente estaba en el Espíritu en el día del Señor, y él vio en el cielo un trono. Y en el trono, escuchen bien, uno sentado, no eran tres, era una persona sentada en el trono. Esto echa por tierra la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque oye Israel, Deuteronomio 6.9, si es que no lo estoy, o 6.4, si es que no lo estoy diciendo mal, ustedes me ayudan y lo corrigen en los comentarios. Deuteronomio 6.4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es la religión monoteísta de Israel, porque Israel fue enseñado en creer en el Dios verdadero. Y es por eso que todo el mundo que tiene otras religiones odia a Israel y quiere destruirlo, porque Israel, ellos le tienen envidia a Israel porque el Dios único y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, ya es el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Dios, el único Dios que existe, porque no hay otro Dios, escogió a Israel como su pueblo. Es por eso que todas las religiones que no son creyentes en el Dios de Israel odian a Israel y quieren borrarlo del mapa. Y eso es lo que va a traer la Tercera Guerra Mundial, cuando Israel quiera reedificar el templo para adorar a su Dios, al Dios viviente, y reedificar ese templo, su templo, ¿cierto?, en la explanada del templo, que es la Mezquita Omar. Discúlpeme, voy a colocar
voy a colocar, digamos, la batería porque se va a ir. Disculpen un poquito, me pasó lo mismo que en el video anterior. Ustedes me perdonan, me disculpan un poquito. Me disculpan, hermano, bendito sea el Señor. Bueno, se va a acabar la energía digamos, del celular, y me pasó lo último, ¿cierto? Pero espérenme un segundito, por favor. Ahora sí, vamos a ver si podemos hacerlo. Vamos a ver, disculpen. Ahí sí, creo que ahí sí. Teníamos solamente un 15% de batería, pero discúlpenme. Entonces estábamos en eso, hermanos amados, estaba muy bien. Y yo siento que estamos aquí con el Señor, amén, dando a conocer estos misterios. Entonces eso es el capítulo 5 del libro Apocalipsis, que este libro que fue escrito antes de la fundación del mundo, ya que no es otro que la Biblia, que el Nuevo Testamento, ¿cierto? Fue escrito por Dios mismo, ¿ya? El libro de redención. Y en este libro Redención, en el capítulo 5 Apocalipsis, estaban escritos nuestros nombres. Ahora estoy repitiendo, ¿cuándo fueron escritos nuestros nombres? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué iba a suceder en el tiempo del fin? Este libro, que estaba cerrado y sellado con 7 sellos, iba a ser abierto por el autor del libro. ¿Y quién es el autor del libro? El Señor Jesucristo. ¿Qué haría el Señor Jesucristo en los últimos días? Él vendría velado como el Hijo del Hombre, velado como el Hijo del Hombre en el Hijo de un hombre. Ahora recuerden, voy a repetir eso para que lo entendamos. Es por eso que Juan se postra a los pies del ángel para adorarle, porque Juan no sabía este misterio de Lucas 17:30. El Hijo del Hombre, que es Jesucristo, velado en el Hijo de un hombre, ¿ya? Entonces tenía que ser así. ¿Por qué? Entonces, porque Dios dice en Amós capítulo 3, versos 7 y 8, creo, ustedes me corrigen si estoy equivocado, dice en Amós capítulo 3, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelarle su secreto a sus siervos los profetas. Y este ángel mensajero de Apocalipsis 10:7, ya, cuyo ministerio es revelar todos los misterios que estaban escondidos. Entonces, y uno de los misterios era justamente el Hijo del Hombre, velado en el Hijo de un hombre, haciendo la señal, manifestando la señal del Hijo del Hombre, que era el discernimiento de los corazones. A ver, voy a detenerme ahí un poquito. Ya en Génesis 18, ya no lo voy a repetir completo porque está en otros vídeos, pero en Génesis 18, Dios mismo baja en carne humana, ¿ya? ¿Por qué? Porque Abraham, digamos, lo fue a recibir, estos 3 varones, a estos 3 extranjeros que venían con sus ropas con polvo, sus sandalias con polvo, un poco con sudor, ¿cierto? Por el calor del día. Y entonces era que Dios estaba haciendo una escena allí, ya para llamar la atención de Abraham, y Abraham sale de su tienda y los va a recibir y adora al Señor y le dice, Señor, Elohim le dice, no pases de tu siervo, porque para esto mismo has venido. Entonces, permite que se prepare algo para ti, Señor, y yo voy a traer agua para que laven sus pies y voy a traer un poco de sustento. Y todos conocemos historia, pero
Dios Elohim había descendido en carne humana. Él se había hecho un cuerpo, ya, esos son los misterios de Dios, pero no había venido solo, sino que vino con Miguel y con Gabriel. Entonces él sopló, ¿cierto? Tomó un poco de polvo, sopló, hizo un cuerpo y dijo, Miguel, métete aquí. Y sopló, hizo lo mismo y dijo, Gabriel, métete aquí. Pero eso dando a entender que también en su segunda venida secreta, también vendrían estos ángeles, hermanos amados. Algo difícil de explicar, pero son los misterios de Dios. Lean 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice, porque el mismo Jesús, descendería del cielo con una aclamación, con voz de aclamación. Ese era el Hijo del Hombre velado en el Hijo de un hombre, en un profeta. Con voz de arcángel, que es algo mayor. Voz de arcángel, cuando se menciona, hermano, cuando se menciona un ángel en la tierra, un ángel puede ser un mensajero. Pero cuando se menciona un arcángel, como Miguel, por ejemplo, algo grande tiene que suceder, algo grande, de envergadura va a suceder. Entonces, ¿qué significa en 1 Tesalonicenses que el mismo Señor Jesús descendería con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios? Voz de arcángel significa algo mucho mayor que la aclamación. Y trompeta de Dios mucho mayor, porque la trompeta, hermano, Dios redime nuestro cuerpo por fuego, que lo vamos a ver ahora si Él lo permite. Entonces, Dios nos redime, lo voy a decir de esta forma, la aclamación redimió nuestra alma. La voz de arcángel redime nuestro espíritu lo redime. Y la trompeta de Dios redime estos cuerpos, porque Pablo dijo, y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, mas todos seremos transformados, porque se tocará la trompeta. Y cuando se toque la trompeta, esto mortal, dijo Pablo, porque es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad, y esto corruptible se vista de incorrupción. Entonces se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. Y tú mirarás a la muerte, hermano, y mirarás al sepulcro, y dirás, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y mirarás el sepulcro, y dirás, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque no puede tener la muerte ni el sepulcro victoria sobre la novia Jesucristo, que llega a ser la palabra, porque a ella le es revelado su nombre y su posición. Lo vamos a ver inmediatamente, antes de terminar. Entonces, amados, la aclamación, el mismo Jesús en su segunda venida, el Hijo del Hombre velado en el Hijo de un hombre, hace la aclamación. Y la aclamación es un mensaje llamándonos de todos los órdenes de la vida. Es un mensaje que sale para juntar a su novia, juntar a su pueblo, llamando de los bautistas, de los metodistas, de los anglicanos, de los católicos, de todos los órdenes de la vida, llamando a sus hijos. Porque escuchen bien, porque sus hijos, sus atributos, sus genes, estábamos en los diferentes órdenes de la vida. Algunos en el mundo, otros en algunas organizaciones denominacionales, bautistas, metodistas, católicos, romanos, presbiterianos, episcopales, etc. Entonces, pero ahora Dios, en estos últimos días, conforme a la profecía, está llamando, lo voy a decir la cita más o menos así, de los elegidos de aquel tiempo en la edad de la iglesia, en los días de Lutero, Dios llamó a los elegidos. ¿Cuáles elegidos? Aquellos que estaban en el libro de la vida del Cordero. ¿Los llamó para qué? Para formar a los luteranos. Y dice, de los luteranos elegidos, Dios los llamó ¿para qué? Para formar a los wesleyanos. Y dice la profecía que de los wesleyanos elegidos, Dios los llamó ¿para qué? Para formar a los pentecostales. Y ahora Dios está llamando a los pentecostales elegidos, ya, para formar la piedra de corona, y Él mismo, Dios mismo, entrar allí. Y eso es la voz del arcángel, amados hermanos. Dios fusionándose
el novio celestial fusionándose con su novia terrenal, llegando a ser una sola cosa, porque ella es carne de su carne, hueso de su hueso, vida de su vida, espíritu de su espíritu, y escuchen, poder de su poder. La iglesia es poder de su poder. Ella llega a ser Él. Él es ella es Él. Pero sigamos un poquito entonces, amados. De eso es lo que se trata este libro del Apocalipsis. De eso se trata el libro, el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando el Cordero toma el libro. Y cuando toma el libro se suscita un avivamiento en el cielo y Juan deja de llorar. Porque Juan, cierto, cuando oyó la voz de ese ángel fuerte que clamó fuertemente y dijo, ¿quién es digno de tomar el libro y abrir sus sellos? Y Juan empezó a buscar. Y dice que ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no había ningún hombre digno de tomar el libro. Y el hermano Branham dice, por supuesto, un ángel era digno, pero tenía que ser un pariente redentor, semejante al hombre. Y todos los hombres habíamos nacido por el sexo. Y la Biblia dice, y por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, amados, es eso, no había ningún hombre digno. Y allí estaban, si usted quiere, Abraham, Isaac, Jacob y todos los patriarcas, los profetas, ahí estaban los mensajeros, ahí estaban los papas, ahí estaban los sacerdotes, los eruditos. No había ningún hombre digno, ¿ya? Ni siquiera de mirar el libro, cuanto menos de tomarlo y abrir sus 7 sellos. Y Juan empezó a llorar, porque Juan sabía que nuestros nombres, yo creo, hermanos, si no estoy equivocado, que nuestros nombres estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Quizá él sospechaba, yo no lo sé, pero Juan sabía que si nadie tomaba ese libro, todo se iba a perder y la creación se iba a perder y el título de propiedad de la tierra se iba a perder y todo se iba a perder. Todo volvería a ser como era originalmente antes de ser creado. Entonces, hermano, pero ahí fue cuando escuchó la voz de uno de los 24 ancianos que le dijo, Juan, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, él ha prevalecido, él ha vencido, y él es digno de tomar el libro y de abrir sus 7 sellos. Y Juan se volteó para ver al león de la tribu de Judá, la raíz de David, y cuando se volteó para ver, era un cordero. Y ahí hay una revelación, amados hermanos. ¿Por qué era un cordero? Porque el cordero es nuestro pariente redentor. Él es el intermediario entre Dios y los hombres. Él es el mediador del nuevo pacto en su sangre. Y su sangre media por nosotros, por nuestra ignorancia. Su sangre es la que nos está lavando constantemente. Cometemos un error, la sangre de Jesucristo nos lava. Cometemos otro error, algo involuntario, la sangre de Jesucristo nos lava. Es por eso que Él intercede por nosotros. Es por eso que Él es el intercesor, el mediador. Y por estos 2000 años Él ha estado intercediendo con su sangre por nosotros, que nos mantiene limpio. Su sangre mantiene limpia la iglesia, porque la iglesia es la sangre de Jesucristo por el Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero esa sangre que tiene una voz llama a los elegidos de las edades y a los elegidos de la última edad. Llama a aquellos nombres que están escritos en el libro de la vida del Cordero. En las edades no entendieron este misterio, pero nosotros entendemos este misterio por la gracia de Dios, y cuando Él llama nuestros nombres, nos identificamos con toda la palabra porque entendemos dónde nuestro nombre es llamado. Y me voy a apurar un poquito para poder llegar, porque ya llevamos cerca de 60 minutos o 60 minutos de grabación y no quiero hacerlo más extensivo. Amén, pero bendito sea el nombre del Señor. Entonces él lloraba mucho porque no sabía, pero la voz le dijo, no llores, Juan. Y ahí estaba el Cordero de Dios, todo ensangrentado, ¿ya? Y él dio un paso al frente y tomó ese libro. Y ese es el Apocalipsis capítulo 5. Pero decía que el capítulo 6 es la apertura del libro, el capítulo 7 es un paréntesis, y el capítulo 8, que 8, el número 8 significa eternidad, el Cordero abre el séptimo sello. Y voy a decirlo bien rápido, y el séptimo sello
es la venida secreta del Señor, donde el Señor Jesucristo dijo, lo digo para algunos de ustedes, hermanos, que dijeron que un hermano o una hermana, hermano, no sé quién sería, una persona dijo que era una mentira, que el Señor viene como ladrón en la noche. No, es que más bien el Señor viene como todo ojo le verá. Yo quiero decir, hermanito, hermanita, usted tiene razón, pero esa no es la venida secreta. El Señor dijo, he aquí vengo como ladrón en la noche, vigila y ora, porque el Señor dijo, que vendría la hora que tú no sabrías. Por eso Él dijo que veláramos, porque esta venida, este rapto es un rapto repentino y secreto. Él viene. Acuérdense que Jesús dijo, vendré otra vez, en San Juan 14:2, San Juan 14:2 y 3 creo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es, Él viene a buscarse a sí mismo. Ahora, vamos a estar terminando y decir lo siguiente, amados, porque muchas cosas han sido dichas por el Espíritu del Señor. Escuchen, entonces en Apocalipsis 8, Él abrió el séptimo sello. Y el séptimo sello, cuando lo abrió, se hizo un silencio en el cielo, como por el espacio de media hora. ¿Por qué se hizo silencio? Porque era tan grande este misterio del séptimo sello, que dijo el hermano Branham, yo creo que un temor reverencial tomó a los ángeles, a los arcángeles, a los serafines, a los querubines, bendito sea el Señor, a los 24 ancianos, que todos se quedaron en silencio, millones y millones que unos minutos antes estaban adorando al Rey Cordero, botando sus coronas a los 24 ancianos y adorando al que vive por los siglos de los siglos, ¿ya? Entonces, amados hermanos, ¿qué sucedió? Sucedió que, bendito sea el Señor, ellos estaban adorando, pero cuando el Cordero abre el séptimo sello, el cielo se silencia, porque los sobrecoge un temor tan tremendo de lo que estaban seguramente viendo, que nadie se movió para no revelar nada, porque esto no lo puede conocer el diablo. El séptimo sello es un secreto total, que nadie lo conocería, solamente su novia, aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces el séptimo sello es la venida del Señor, y la venida del Señor se desarrolla en Apocalipsis capítulo 10, donde está escrito, dice, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube. Por supuesto que no era una nube de agua, era una nube de gloria, ¿ya? Entonces, bendito sea el Señor, en una nube, ya, con el arco iris sobre su cabeza, su rostro como el sol, como dice en Apocalipsis capítulo 1, y dice, tenía en su mano, fíjense, amados hermanos, y no fallen en esto, tenía en su mano un librito abierto. ¿Quién? Ese es nuestro Señor Jesucristo, que en el capítulo 5, el único mediador, el que escribió el libro, el único digno de tomarlo, el único digno de abrir los sellos, el único digno de llamar esos nombres que puso en el libro de la vida del Cordero por medio de la voz de su sangre, ya, de esos 7 rociamientos de las 7 edades de la iglesia, porque la sangre tiene una voz, ya. Acuérdense que el Señor le dijo a Caín, ¿qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Porque escuchen, la sangre tiene una voz. Y si esa voz, la sangre de Abel, clamaba a Dios desde la tierra, ¿cuánto más clama la sangre de Jesucristo? ¿Cuánto más poderosa es la sangre de Jesucristo? Y fíjense, voy a dejar también decir esto. Y si Moisés trajo las plagas a Egipto por medio del sacrificio de la sangre de toro y machos cabríos, Él abrió el mar rojo y trajo esas plagas primero y abrió el mar rojo y después cerró el mar rojo, y Él lo hizo a través de la sangre de animalitos. La pregunta es, ¿qué es lo que hará? ¿Qué es lo que no hará la verdadera iglesia del Señor Jesucristo con la sangre del Cordero de Dios que fue derramada en el Calvario? Con este rociamiento de las 7 sangre de las 7 edades de la iglesia, porque cada edad de la iglesia Dios hizo un rociamiento con su sangre. Y fíjense, y esos 7 rociamientos tienen que rociar tu alma, hermano.
para que tú recibas la expiación en su plenitud. Las vírgenes fatuas se quedan acá y pasan por la tribulación porque ellas fallan en reconocer la expiación y fallan en recibir la expiación en su plenitud. Pero tú no puedes fallar. Y ahora terminando un poquito porque se nos va el tiempo. Entonces, Apocalipsis 10 es la venida secreta del Señor. El ángel fuerte desciende con el librito abierto en su mano. Recuerden que ese librito tiene nuestros nombres. Y entonces, y pone su pie derecho sobre el mar. ¿Quién? El ángel fuerte, Jesucristo. Y el izquierdo sobre la tierra. Y él clama a gran voz como cuando ruge un león. Y 7 truenos emitieron sus voces. Y esos 7 truenos fueron la profecía de Elías. Porque Elías dijo, creo que en el primer sello, dijo estos 7 truenos, estos 7 truenos Dios los ha prometido. Y estos 7 truenos, quizás lo voy a citar desordenadamente, le muestran a la novia cómo prepararse para recibir fe y gracia de rapto. En otra porción dijo, estos 7 truenos son el aviamiento de la novia. ¿Ya? En otra parte dijo que el nombre nuevo será revelado en los truenos. En otra parte el Espíritu Santo habló y dijo, esperen que esos 7 truenos emitan sus voces. A ese grupo que puede recibir bien la palabra de verdad, ellos cortarán y partirán, podrán cerrar los cielos si ellos lo desean, podrán traer plagas a existencia, podrán hacer lo que les plazca. ¿Qué cosa? Son esos 7 truenos, hermano. Entonces, esa fue la profecía de Elías. Y la profecía de Elías está tipificada en el Antiguo Testamento en esa gran lluvia. Cuando Elías le dijo a su criado, él estaba orando allá en el Monte Carmelo, después de degollar a los falsos profetas de Baal y que esas cabezas rodaran, él se fue, allá para orar por la gran lluvia, porque recuerden, Elías había cerrado el cielo por su palabra, la había cerrado por 3 años y 6 meses. Pero ahora, después de degollar, de restaurar el altar, de partir el sacrificio en pedazos y de hacer bajar fuego del cielo y de convertir el corazón del pueblo que estaba descaminado a la fe del Dios viviente, entonces manda apresar a todos estos falsos profetas y los degolla. Y las cabezas rodaron Monte Carmelo abajo, entiendo que fue así, si no estoy equivocado, ¿cierto? 400 cabezas y quizás más. Mató, degolló Elías y rodaron, ¿cierto?, hacia abajo. Y después él fue a orar para abrir los cielos y traer esta gran lluvia que es la profecía de Elías. Entonces, y mandó al criado que subiera al monte y que le anunciara lo que viera. Y la primera subida, ¿cierto?, descendió el criado y le preguntó a Elías, ¿qué ves? Nada, Señor. Y le dijo, vuelve 7 veces. ¿Qué eran esas 7 veces? Era subir la montaña 7 veces, hermano amado. Yo creo que ustedes me están entendiendo. Era subir esta escalera de Jacob, los 7 peldaños o estas 7 virtudes, porque en la última arriba está la piedra de corona caridad. Entonces, amados hermanos, eso es. Bendito sea el nombre del Señor, eso es. Entonces, 7 truenos emitieron sus voces. Y cuando los 7 truenos emitieron sus voces, Juan iba a escribir las cosas que los 7 truenos dijeron. Pero oyó una voz del cielo que le dijo, fíjese, del cielo, no de la tierra, porque los truenos tronaron aquí en la tierra en los días de la voz del 7º ángel. Pero Juan dijo, oí una voz del cielo que me decía, Juan, no escribas las cosas que los 7 truenos dijeron. Y el ángel fuerte, que es Jesucristo, juró, por lo que acabo de decir, por el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, estoy repitiendo, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del 7º ángel, el misterio de Dios se consumaría, como él lo anunció, escuchen bien, a sus siervos los profetas. Porque este 7º ángel es un águila, era un águila, y un águila es un profeta, y a este profeta le fue revelado todo el misterio del Apocalipsis y todo el misterio de Dios. Y Juan, estoy repitiendo, se confundió, porque no entendió el misterio del Hijo del Hombre, revelándose a través del Hijo de un hombre, un profeta. Entonces, hermanos, fíjense, y termino con esto, Apocalipsis 10, 8 al 11, allí está nuestro nombre.
¿Por qué está nuestro nombre? Porque tú tienes que ir al ángel. Y ese ángel hoy en día, el mismo ángel que tenía el librito abierto en su mano, ahora está velado en un ministerio quíntuple, llamando esos nombres a través de la revelación de los misterios, los 7 truenos, ¿ya? Y ahí está sucediendo algo muy tremendo. Entonces Juan dijo, y oí una voz que me dijo, ve al ángel y toma el libro que está en su mano. Y Juan, que nos representó a nosotros, fue al ángel, y el ángel le dijo, toma y cómelo, porque es para ti. Entonces, y no se olviden, Juan representó a la iglesia al tiempo, al fin, y a todo verdadero creyente que recibe la revelación. Y él toma el librito y se lo come. Dice, cuando lo hube comido, amargó mi vientre, pero en mi boca era dulce como la miel. Y él entonces, la voz le dijo, ahora es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Eso es el ministerio de Efesios 4:11, hermano, el ministerio de la novia, que será el ministerio de Jesucristo, que será la voz final para la final edad. El ministerio de la novia de Jesucristo está ahí escrito en Apocalipsis 22:17, donde dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Esta novia de Jesucristo, esta iglesia de Jesucristo del tiempo del fin, tendrá una voz. Dios le ha dado una voz, y esa voz es la voz final para la final edad. Ella tendrá el así, dice el Señor. Voy a terminar con esto, amados hermanos, y lo digo en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga, y usted estudie esto, corrobórelo con la Escritura, corrobore estas cosas. El libro del Apocalipsis ha sido completamente revelado. Ya el misterio de Dios, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el misterio de Dios, que es su venida, el mismo Señor con aclamación, que fue Dios velado en un profeta, Elohim velado en un profeta, el Hijo del Hombre, trayendo la revelación del Hijo del Hombre, que está contenida en estos 7 truenos, velado en un profeta, pero después viene la voz del arcángel, y la voz del arcángel es una voz de resurrección. Y esa voz de resurrección, esa voz estará y está en la novia, tiene que estar en la novia, porque la novia, la iglesia al tiempo del fin, llega a perfección, y cuando llega a perfección, ella levanta a los que están durmiendo. Por eso que fue dicho, termino diciendo esto, por eso fue dicho por el Espíritu, Dios espera por ti, por mí, amado. Dios está esperando que la iglesia del tiempo al fin llega a perfección. Los que duermen, ahí de Hebreos capítulo 11, esos héroes, guerreros de la fe, que están durmiendo, están esperando por nosotros, están esperando que esta iglesia al tiempo al fin llegue a la resurrección, llegue a la perfección para traer la resurrección. Ellos están dependiendo y esperando por nosotros. Y esa es la voz del arcángel. Y la voz del arcángel es cuando la piedra de corona la pirámide de tu vida. Cuando estas 7 virtudes de la naturaleza divina de 2 de Pedro, capítulo 1, del 4 al 8, esas 7 virtudes son nacidas en ti y son selladas por caridad, por la piedra de corona, a través del bautismo de fuego del Espíritu Santo, que redime tu cuerpo, porque Dios redime esta tierra por fuego. Y así como Dios redime esta tierra por fuego, también el fuego santo de Dios reclama y transforma y cambia este cuerpo ya a un cuerpo glorificado, inmortal, usted sabe, incorruptible y lleno de gloria. Eso es lo que Jesús dijo: Padre, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos. Bueno, que Dios les bendiga, y por causa del tiempo vamos a dejar este vídeo hasta aquí. Que el Señor Jesucristo les bendiga, y hasta una muy próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Shalom a la novia. Amén.